macro para generar mejores días, si quieren, para los países, ¿ok? El principal indicador, como lo mencionó uno de sus compañeros, es el Producto Interno Bruto. Lo han escuchado seguro que miles de veces, el famoso PIB, ¿no? El PIB, el Producto Interno Bruto. ¿Cómo se define? Aquí ustedes ven como la portada en esta foto es una caricatura en la cual este señor gordito está con el doctor, ¿ya? Y aquí para quienes están con teléfono dice, ha crecido mi Producto Interno Bruto, ha crecido mis exportaciones, han crecido mi consumo. ¿Qué le parece, doctor? Y el doctor le dice, no le crecen los salarios, casi todo lo que exporta es materia prima, no genera tecnología. O sea que en resumen está más gordo, pero no está más sano. Esa es la descripción a través de una caricatura de lo que significa o de lo que es el Producto Interno Bruto. ¿Ya? Es masa económica crítica que no siempre significa calidad de vida. ¿Ya? Van a ver ahorita por qué. El Producto Interno Bruto o el PIB, como se lo conoce, el PIB, es el valor monetario en dinero de todos los bienes y servicios finales que se producen en una economía durante un periodo. ¿Ya? Es el valor en dinero, todo lo que se produce como bienes, servicios, productos, etcétera, 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 en todo un país durante un determinado tiempo, que normalmente es un año, ¿no? Uno puede hacer cortes dentro del año, pero es todo lo que se produce en un país, ¿ya? Es un indicador que representa y trata de medir con el paso de los años el crecimiento o el decrecimiento de la producción de bienes y servicios de las empresas de cada país, porque es lo que mide dentro de su territorio. Trata a veces de medir la competitividad de las empresas o reflejar que las empresas, al ser más competitivas, al ser más grandes, al estar económicamente mejor, van a crecer en producción. Digamos, si un país está en bonanza económica, hay más empleo, porque hay más empresas que invierten en el país, y al haber mayor inversión en un país de empresas, las empresas generan más bienes y servicios porque pagan más sueldo, la gente consume más dentro del país, las empresas siguen produciendo, siguen consumiendo, siguen produciendo y crece, ¿ya? Por el contrario, cuando en un país hay crisis y las empresas salen, dejan de invertir, frenan su producción, guardan su dinero, la producción disminuye, los sueldos disminuyen, la calidad de vida disminuye, la gente que tiene menos dinero deja de consumir, empieza a ahorrar, deja de consumir. Al haber menos consumo, las empresas siguen produciendo menos y esto va bajando y genera el decrecimiento de la economía de un país, ¿ya? Es un indicador que quizás es el más importante. Si ustedes se acuerdan en el anterior video, cuando vimos al último de la clase, se acuerdan que vimos qué pasó con el coronavirus y el mundo, ¿no? Y veíamos por secciones el crecimiento de los países en porcentaje, ¿se acuerdan? Cómo subió, cómo bajó y cómo se proyectaba. Eso es a través de medición de crecimiento del PIB, del Producto Interno Bruto. La mayoría de los datos macroeconómicos se miden en el crecimiento del PIB de un año al otro, ¿ya? ¿Por qué es importante que crezca el PIB? Como les comentaba, porque indica que hay competitividad de la empresa. Como les decía, si hay mayor producción de las empresas, ¿ya? Si la producción de las empresas no crecen a un ritmo alto, no hacen crecer a su país a un ritmo alto, significa que estas empresas no están invirtiendo, ¿ya? No hay inversión en la producción, por lo tanto no hay generación de empleos, como les dije un poquito antes. Por lo tanto, al no haber empleos y haber un decrecimiento de la economía, hay otro factor independiente al PIB, que es el crecimiento de los precios de los productos, que ya lo habíamos charlado. ¿A qué se le denomina el crecimiento continuo de los precios de los productos? ¿Alguien se acuerda? A la inflación, exactamente, Daniel, ¿no? Como dice ahí, el PIB, si el PIB, el crecimiento de un país crece por debajo de la inflación sube, los precios suben y el PIB no sube, posiblemente las empresas no puedan aumentar los sueldos, la cantidad necesaria para que la gente pueda solventar esa inflación que está creciendo. Por eso es importante que el PIB crezca todo el tiempo, ¿ya? Cuando hay un crecimiento del PIB, significa que hay mayor ingreso para el gobierno, que esa es otra data. Si hay más que empresas, ¿qué hacen las empresas? Pagan impuestos. Esos impuestos van al gobierno. Si hay más consumo de la gente, el consumo de la gente paga impuestos. ¿Dónde va ese impuesto? Al gobierno, ¿no? Entonces, el gobierno, en cierta forma, si desea mayor ingreso para un país, tiene que fortalecer las condiciones
para que la gente invierta en el país, ¿ya? Para que los empresarios locales o nacionales inviertan y para que las empresas extranjeras vengan a apostar por el país y metan sus empresas internacionales al país, ¿ya? Deme un segundito, porfa. Tengo una llamada urgente. Un minutito, porfa. Hasta ahorita está claro, se entiende bien lo que es el PIB. Es la producción, es la generación de bienes y servicios, es la producción en un país. Hay algunas aclaraciones que es importante que se tomen en cuenta. Primero, el PIB de un país también va a crecer, ¿ya? Si hay los préstamos en el extranjero, que se llama. Es decir, cuando un país no tiene los recursos suficientes para solventar los gastos del Estado, todo lo que tiene que pagar como Estado, tiene que prestarse plata de afuera. Los países son como familias, si lo quieren ver así, ¿ya? Entonces, los gobiernos de los países se tienen que prestar dinero, que se llama deuda externa, a veces para solventar ciertas actividades que no pueden cubrir con su dinero y generar más empleo, ¿no? Es como que si yo en mi casa, yo soy un país, en mi casa no me alcanza la plata para hacer un negocio, voy al banco, me presto plata, ¿no? Me llega esa plata, invierto en mi negocio y después se lo pago al banco. Los países hacen lo mismo con países más ricos, ¿no? Entonces el PIB también va a crecer porque como es dinero, ya va a crecer si hay una deuda externa alta. Yo voy a meter como país un préstamo a mi país de millones de dólares, lo invierto en empresas estatales, en bonos, en lo que sea, entra a activarse en mi país ese dinero y eso va a aumentar mi PIB. Va a hacer crecer el PIB del país, pero es una deuda externa, ¿ya? Yo debo esa plata. Entonces, ahorita va a aumentar mi PIB, pero en algún momento, como dice ahí, voy a tener que pagarlo. Y eso va a hacer que disminuya mi PIB en otros periodos futuros, ¿ya? Por lo tanto, el PIB también crece si hay deuda externa o hay mayor cantidad de deuda externa. Otra cosa, ¿no?, que aparte de lo que dice en la diapositiva es, no miden cosas negativas de la forma de vida, no mide la calidad de vida, no mide la distribución de la riqueza, no mide la igualdad, no mide la contaminación, etcétera, etcétera. Es solamente cantidad de plata producida en un país, incluida la deuda que tiene el país con países del extranjero. ¿Hasta ahí está claro? Si ustedes ven en este cuadro, este era un cuadro que lo entregó, como dice ahí, el Banco Central de Bolivia, donde se veía la evolución de la deuda externa, que es lo que le digo, es lo que el país se presta al exterior. Esto está en millones de dólares. Fíjense la barra, los últimos 15 años eran casi 5 mil millones de dólares, bajó a 3 mil millones de dólares, y de los últimos 10 años ha ido creciendo a 4 mil, 5 mil, 6 mil, 7 mil, 9 mil, y estamos casi en 11 mil millones de dólares de deuda externa. Y en la rayita que ustedes ven en la diapositiva, ven que hay una raya negra, eso se llama la deuda pública porcentual. ¿Qué significa? La deuda pública se mide en dos, en cantidad de plata, que es un dato que puede ser, depende del tamaño del país, grande o chico, no se puede decir, pero lo más importante es cuánto por ciento de la deuda que tengo está en relación con la producción total. Si yo me pongo un ejemplo, de nuevo, volviendo a mi casa, yo gano 100 bolivianos al mes, digamos, ¿ya? Si yo me presto 20 bolivianos en ese mes, significa que mi deuda externa es 20, ¿no ven? Pero mi porcentaje de los 100 que yo gano es 20% de deuda. Si yo me presto 40, de los 100, mi porcentaje es 40% de deuda. Si yo me presto otros 100, significa que mi porcentaje de deuda es 100% mi PIB. Es decir, me presté la misma cantidad de plata que me ingresa en un mes en mi casa. Eso es complicado, es muy complicado porque a medida que yo me presto más plata y a veces sale por encima de lo que yo gano, tengo menor posibilidad de prestarme dinero después. Entonces, siempre el PIB o la deuda externa se mide en millones, uno, y segundo, en qué porcentaje del PIB está mi deuda. Y como ven esta línea aquí, se llama el umbral del Banco Central, que recomienda a los países que nunca la deuda externa pase el 40%, nunca, porque puede traer problemas futuros a los gobiernos. Ven el otro cuadrito, este es un ejemplo de la deuda externa actual al 2020 de Argentina. Miren cómo la deuda externa en el 2004 era muy alta. Vamos a poner puntero, primero. Fue disminuyendo la deuda externa, ¿no? Llegaron a los 2010 y de nuevo empezó a incrementar. Y a la fecha
Argentina debe más del 100% de su PIB, es decir, está endeudada al 100% de todo el dinero que tiene como país, debe la misma cantidad afuera. Eso es lo que significa, y eso es muy complicado. Fíjense el otro ejemplo, esto es Venezuela, los últimos, ni siquiera vamos a los anteriores, los últimos 5 o 6 años, Venezuela debía cerca del 40, 50, 60% al exterior de lo que producía, y a la fecha ya pasó casi el 200%, es decir, debe el doble de plata de lo que gana. Es como que si yo ganara $1,000 al mes y me endeude por 2,000, ¿no? ¿Dónde voy a poder pagar esa deuda, no? Nosotros, dime, ¿sí? ¿Y qué país le presta? O sea, ¿es obligatorio prestar a otros países? Porque las donaciones no creo que se cuenten ahí, o igual se cuentan. Dentro de los países, Alondra, muy buena pregunta esa. Dentro de los países existen bloques. Los bloques de países ricos, que a veces han escuchado el G5, el G8, hay una avenida aquí que se llama la avenida de acá, que está por el Cambódromo. G77. G77 más China se llama, ¿no? ¿Qué significa? El G77 son los 77 países en vías de desarrollo más China, que es un país desarrollado. Entonces hay grupos de países. Los países más ricos, como van a ver más adelante, tienen mucho dinero y parte de su negocio es prestar dinero a otros países y cobrárselo después. O prestar dinero y llevar empresas de los países, digamos en este caso, por ejemplo, China. China presta dinero a Bolivia y le dice, bueno, me vas a pagar con gas. Entonces yo llevo empresas chinas a Bolivia y me las, ¿cómo se llama? Tiene un nombre, ¿no? Me las dan la explotación de tal cosa para que yo saque, gane dinero de ahí y obviamente me vaya cobrando la deuda. Esa es una forma. Otra forma es, otros países te prestan dinero, hay parámetros de interés y hay tiempo. Por ejemplo, Alemania o el G5, a veces el G5 como bloque presta dinero y te dice, ya, te presto $2,000 millones por el proyecto que nos mostraron, porque es con proyecto, y en 20 años me lo pagan, ¿no? O en 5 años me lo pagan, o en 3 años, depende del proyecto. Y después de esos años nosotros tenemos que devolver la deuda de ese país, ¿no? Entonces, los países ricos, en cierta forma, tienen la posibilidad de prestar el dinero porque tienen bastante, con el fin de conseguir retorno, por un lado, y por otro lado, porque dentro de las políticas de los países ricos es ayudar a los países pobres, tienen como política, y a veces lo condonan la deuda. A veces te prestaron $1,000 millones, pasó una crisis y te dice, ya, vamos a llegar a un acuerdo político, los presidentes se reúnen, los ministros de Economía dicen, bueno, esto, ya, te perdono el 20% de la deuda, empezar a pagarlo desde ahora, y uno tiene que empezar a pagar la deuda. Entonces, los países en vía de desarrollo, los pobres, se prestan de países ricos o desarrollados para proyectos, para refinanciar su economía, para aumentar el gasto público, etcétera, etcétera, etcétera. Y normalmente esos préstamos tienen que ver más con un vínculo político que con un vínculo económico. Países que tienen tendencias, por ejemplo, a la izquierda, le prestan a los demás países de la izquierda con el fin de que también crezcan, ¿no? Por eso que, ¿de dónde es el principal prestador de Bolivia actualmente? ¿Alguien sabe? Seguro lo han escuchado en la noticia. ¿Rusia? ¿No es China? La China, exactamente. Hace muchos años era Venezuela, ¿no? Venezuela metía mucha plata, en cierto tiempo fue México. Para otros países, mucho antes cuando el socialismo estaba establecido en Rusia, era Rusia prestaba mucho dinero también. Estados Unidos le presta a países que son de tendencia derecha, por ejemplo, ¿no? Alemania, Noruega, van a ver dentro de... Hola, alguien está, creo se le quedó, ¿me escuchan? Hola. Se escucha. Creo que se Era la cortó. compañera que lo va un poco mal, creo. Entonces, los países que prestan el dinero normalmente tienen algunos vínculos políticos inicial para hacer ese tipo de acuerdos, ¿ya? ¿Eso responde a su pregunta, Londra? ¿Está claro? Ya. Fíjense, por ejemplo, en este caso, la deuda de
de Venezuela ya llegó a ser al 200% de su PIB. Y dentro del último reporte del Fondo Monetario Internacional, como ven en este mapa, habla o muestra los países más endeudados de nuestra región, Latinoamérica. El país más endeudado a la fecha es Argentina, que como ven ya pasó al casi el 100% de su deuda, es decir, deben 100% de lo que producen como PIB. Brasil sigue con 91%, Uruguay está tercero, nosotros ya estamos en el 57% de nuestro PIB en deuda externa, y ahí van para abajo. Y ven, como le digo, Venezuela ya ni hablar, ¿no? Está casi en el 200%, y ese dato es del 2018, porque ya no hay más data nueva del Banco Central de Venezuela, digamos. Y dentro del ranking mundial de países más endeudados, estamos como bloque latinoamericano, con Argentina, Brasil, ¿quién más está por aquí? Bueno, hasta entre los 100 países más endeudados está Argentina, Brasil, Uruguay, Bolivia, México y Venezuela, ¿no? Colombia de cerquita anda por ahí. Entonces, ¿qué demuestra? De que los países en vía de desarrollo, como ven, pueden crecer su PIB, pero a través de una deuda pública, que tampoco es lo recomendado, ¿ya? Otra cosa, lo que les decía, otras aclaraciones sobre el PIB. El PIB no mide la distribución del ingreso. El PIB solo mide la cantidad de bienes y servicios producidos en un país en total, ¿ya? Por lo tanto, pueden haber países que tengan el Producto Interno Bruto igual, ¿ya? Pero no tienen el mismo nivel de vida o la misma calidad de vida. Y pueden haber países en PIB muy grandes, pero que el nivel de vida dentro es muy malo. Y por otro lado, pueden haber países que tengan un Producto Interno Bruto muy pequeñito, ¿sí? Pero el nivel de vida dentro de ese país es altísimo, que es lo que sucede y es lo que van a ver ahorita, ¿ya? ¿Cómo se mide el PIB? Esto no lo vamos a sacar, pero es una fórmula en la cual mide la renta, el consumo, la inversión, el gasto público, que es todo lo que el gobierno administra, ¿ya? Y la resta entre las exportaciones menos las importaciones. Es decir, todo el movimiento económico de un país dentro entra para medirse en el PIB, ¿ya? Entonces, resumiendo como concepto, el PIB es la cantidad de dinero dentro de un país, ¿ya? En un periodo de tiempo determinado y en un valor monetario. Tiene que ser en dinero, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay un montón de unidades, ¿no? Hay kilos de carne, hay kilos de soya, hay internet, hay un montón de bienes y servicios, hay miles de bienes y servicios que no los podemos medir en cantidad. Entonces todo se convierte en dinero y se mide en dinero. ¿Cómo se hace eso? Aquí préstame atención porque vamos a hacer el ejercicio, el primer ejercicio. Yo multiplico las cantidades producidas de un bien por su precio y ese es su valor monetario para el PIB. Es lo más sencillo que hay. Kilos de carne por lo que cuesta el kilo de carne, y ese dinero, esa multiplicación es mi dato que yo sumo al PIB, ¿ya? Cantidad de autos vendidos o producidos por lo que cuestan los autos en promedio o cada uno, y ese dato va al PIB. Entonces, el valor monetario de los bienes y servicios es lo que va a hacer el cálculo para el PIB, ¿ya? Y por eso que ahí aparece otra constante que uno tiene que entender. Como el PIB se mide de todos los bienes y servicios producidos en valor monetario que salen del precio por la producción, existen un problema. Y por eso hay dos tipos de PIB. El primer PIB se llama el PIB nominal, se refiere a lo producido en un año por el valor o el precio de esos bienes ese año, ¿ya? Ahí no toma en cuenta la inflación, que es lo que hablamos ahorita, la subida de precios. Sin embargo, el PIB real, que deberíamos medir para medir el crecimiento de un año al otro de un país, multiplica la producción de un año, del año 2, si quieren verlo, pero por los precios del año 1, del año anterior. ¿Con qué fin? Con el fin que si en ese año subieron los precios muy altos del país, el PIB va a crecer, pero no va a crecer porque aumentó la productividad del país, sino porque el país se volvió más caro, en otras palabras. Subieron los precios del país, ¿ya? Yo les pongo un ejemplo. Si yo soy un país productor de carne, ¿ya? Y mi carne, yo producía 100 kilos de carne al año como país, ¿ya? Y la carne el año 1 costaba 3, ¿cuánto es mi PIB? 300. 300, ¿no ves? Si el siguiente año yo sigo produciendo 100 kilos de carne, pero por desabastecimiento ahora la carne cuesta 6, ¿cuánto es mi PIB? 600. 600.
¿no? Entonces, el PIB creció de 300 a 600, pero no fue porque aumentó la productividad de mi país, simplemente porque aumentó el precio, ¿no ves? Entonces, lo que busca el PIB nominal y el PIB real es hacer eso, es entender si un PIB de un país ha crecido por aumento en su producción, crecimiento de la producción de bienes y servicios, o porque el país se volvió más caro, en otras palabras. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se calcula? ¿Ya? Van a hacer este ejercicio, tomen atención ahí, se van a ir por grupo y van a hacer el ejercicio. Vamos a asumir que este país produce solamente 3 cosas: vacas, coches y viajes, ¿ya? Y producen esos 3 bienes y servicios nada más, ¿ya? El año 1, este país produjo 100 vacas a $1 como precio. Vamos a ponerle anotado para que vean. Produjo 100 vacas a $1, ¿ya? Produjo 110 coches a $2 y produjo 150 viajes es turismo, ¿no? A $1 cada viaje, ¿ya? Y el año 2 producieron 100 vacas a $1, produjeron 90 coches a $2 y producieron 140 viajes a $4, ¿ya? Van a sacarme el PIB nominal, que viene a ser la multiplicación de la cantidad por el precio, la cantidad por el precio, la cantidad por el precio y su suma, y aquí me llenan el valor nominal. Y el año 2 van a hacer lo mismo, cantidad por precio, cantidad por precio, cantidad por precio, lo suman y me sacan el PIB nominal de ese país, ¿ya? Luego que hagan eso, van a hacer el PIB real, y el PIB real van a multiplicar lo que produjo este país en el año 2, ¿ya? Pero lo multiplican por el precio del año 1. Esto para quitarle el valor de la inflación a esta producción. Y me sacan el PIB real del año 2, para ver si hubo mejor producción o hubo menor producción o hubo igual producción en este año 2. ¿Ok? ¿Entienden el ejercicio? Entonces, en el ejercicio me van a sacar el PIB nominal en amarillo del año 1 y del año 2 y el PIB real del año 2, que tiene que ver con lo producido ese año, pero multiplicado por el precio del año pasado. ¿Alguna duda? Bien, vamos a ir a las salas, 6 salas o no. 6 salas y vamos a darle 15 minutos. Quiero eso. 6 y cuarto. 15 minutos. ¿Ok? Año 2 con el año 1, así. El PIB real se saca lo producido del año 2 en cantidades, pero lo multiplico por los precios del año pasado, es decir, del año 1. Con eso yo voy a ver si lo que produjo fue, o el crecimiento fue por precio, o el crecimiento fue por aumento de la producción. ¿Es la suma de los dos, doctor? Es la suma de los 3, son 3 valores que tienes ahí, ¿no ves? Hay 3, este país produce solo 3 cosas, digamos. Entonces, el PIB nominal es la suma de los 3 y el PIB real también es la suma de los 3. Lo que le va a variar es la multiplicación que voy a hacer. En el PIB nominal yo multiplico cantidad por precio de cada uno y sumo y tengo mi PIB nominal. Y en el PIB real yo multiplico la cantidad del año 2, pero por el precio del año pasado lo sumo y tengo mi PIB real. ¿Está bien? Ya, doctor. ¿Entienden o quieren que lo explique otra vez para que entiendan? Sí, explíquelo de nuevo, por favor. Ya. Sí, Q es siempre, aquí está. Vean. Multiplico Q, que es cantidad, por P dólares, PE, P euro, lo que sea, que es precio. ¿Ya? Entonces, existen dos PIB. El PIB nominal, que utiliza los precios corrientes o los precios vigentes en el año que estoy estudiando. Este no contempla la inflación. Y el PIB real utiliza precios constantes. ¿Qué significa? El precio del año pasado es el que me va a servir de data para ver si existe un crecimiento por precio inflacionario o por aumento de la producción, competitividad de las empresas. Entonces, en este ejercicio, en este país, vamos a asumir que es un país que produce 3 cosas: vacas, coches y viajes. Q es cantidad, P dólares es precio. Entonces yo voy a sacar el PIB nominal inicial, que es, de nuevo le voy a poner el puntero, vean aquí el puntero, es 100 vacas por $1, lo anoto acá. 110 coches por $2, lo anoto acá.
y 150 viajes por $1, lo anoto acá, y estos 3 los sumo y tengo mi PIB nominal, porque estos son valores monetarios ya, ¿ok? Me voy al año 2 y hago lo mismo, multiplico cantidad de vacas por el precio del año 2, lo anoto, cantidad de coches por el precio del año 2, lo anoto, cantidad de viajes por el precio del año 2, lo anoto, sumo los 3 y tengo mi PIB nominal de los 2 años. Ya yo voy a ver, ¿creció o no creció mi PIB nominal? Sí o no, ustedes me van a decir, ¿ya? Y luego me van a sacar el PIB real, y el PIB real tiene que ver con la cantidad que se produjo el año 2, pero a un precio constante, es decir, al precio del año pasado. De modo que con eso yo descarto si hubo o no hubo inflación, y hago lo mismo, la cantidad de vacas del año 2 por el precio del año 1, la cantidad de coches del año 2 por el precio del año 2, la cantidad de viajes del año 2 por el precio del año 1, y los sumo los 3 y tengo mi PIB real. Y ahí se van a dar cuenta si hay un crecimiento de este país o no hubo un crecimiento. ¿Ya? Entonces, en resumen, tienen que sacarme esos 3 colores. 2 amarillos, que son los PIB nominal, y un verde, que es el PIB real. Raro eso. No, hay que ir ganando. Economía, el que debía dar la información. Sin embargo, es la información oficial, si quieren verlo del país, lo que se anuncia, pero como van a ver, por ejemplo, Venezuela no tiene data oficial desde el 2018. Quien se encarga de regular que esa información sea fidedigna, y quien tiene información más fidedigna a veces que lo que comunican los países, es el Fondo Monetario Internacional, el FMI, o el Banco Internacional de Desarrollo. Es decir, son entidades privadas que regulan la información financiera de los países. Los países al final informan, ¿no? Nos tienen que informar lo que corresponde, pero el Fondo Monetario principalmente es quien da un poco más de data oficial de lo que realmente está pasando en los países, ¿no? Precios del año 1, vemos que sí hay una inflación. Creo que se le cortó o solo a mí. Doctor, ¿lo escucha? Toma su micro. No está cortado, se escucha. Creo que es internet. Ahora sí. Le decía que sí existe inflación. Sí hay inflación, ¿no? Hay un efecto inflacionario, como dice Juan Marcelo. Como ustedes ven, si yo saco el PIB nominal de los 2 países, de las 2 gestiones, digamos, del año 1 y del año 2, ha habido un crecimiento. Cuando yo saco el real, más bien ha habido un decrecimiento de la producción. Y si uno lo ve al ojo, obviamente ven que en el año 2 produjeron menos vacas y produjeron menos coches, ¿no? Pero menos coches y menos viajes. Hubo una menor producción en el país. Sin embargo, hubo un efecto inflacionario en un ítem, que en este caso son los viajes, que valen el doble, perdón, 4 veces más. Entonces, obviamente, como les digo, en este caso hay 3 productos que el país produce, lo que es fácil encontrar el dato, pero muchos países actualmente pueden tener un efecto de crecimiento del PIB que es engañoso, y es donde el PIB real es el que tiene que aclarar si el país está produciendo más o el país está produciendo lo mismo pero más caro. Ahora, una pregunta para alguien. ¿Está bien que el país produzca más caro, que suban los precios? ¿Es normal y es bueno? No. No. ¿No? ¿Todos están de acuerdo? Es bueno si no sube mucho, exagerando tampoco, ¿no? O sea, Ya. hay que subir el salario, el sueldo básico. Exactamente. No importa que los precios de un país suban. Es más, acuérdense, en los ciclos económicos que hablamos, bien Alondra, en los ciclos económicos que hablamos, el periodo de cima o el periodo de crecimiento de un país tenía que ver con ¿qué? Con el aumento de la producción y el aumento de los precios de las empresas. Es decir, cómo las empresas van a invertir en un país donde los precios van cada vez más bajos. Lo que es muy importante es que el crecimiento del país con precios, con inflación, acompañe más o mínimamente igual en sueldos, en salarios para las personas. Porque si yo crezco inflacionariamente 7% y mis sueldos crecen 2%,
la gente no va a tener dinero para comprar las cosas. Pero si mi inflación creció 10% y mi sueldo 15%, la gente tiene más dinero aún para comprar más de lo que compraba antes. Y obviamente las empresas, al vender más caro y a haber consumo, va a haber una inyección económica y la gente invierte. Entonces, es normal que los precios suban, es bueno que los precios suban en un país, pero siempre que acompañe con sueldos, con salarios, con empleo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Muy bien, vamos avanzando. ¿Se acuerdan de este mapa, no ven? Fue lo primero que les mostré. Este es el mapa mundi, si consideramos, y ahora quizás lo van a entender mejor, si consideráramos el Producto Interno Bruto o Interior Bruto de los países. Donde ven Estados Unidos, Europa, Asia, en este caso China, Japón, están gigantes. En Sudamérica solo es Brasil casi, un poco Chile, que se nota aquí un poco. Y cuando lo vemos en un mapa que lo pueden encontrar en el Internet, según el Fondo Monetario Internacional, el PIB de los países, fíjense, es lo mismo. Los países más grandes son los redondos más grandes. ¿Quiénes son? Estados Unidos, China, Japón, India, países de Europa, Brasil, y de ahí los puntitos chiquititos son los países con PIB más pequeños. ¿Ya? Hay algo que es muy importante. Fíjense, y esto es por eso es una de las críticas del PIB, ¿es bueno que un país tenga un PIB grande comparado con un país con un PIB chiquito? Más producción. Pero si yo soy un país que produzco, que tengo por extensión mayor cantidad de espacio para sembrar, para producir ganado, comparado con un país pequeñito que es mediterráneo, que no tiene campo para producir quizás materia prima, es muy difícil que yo pueda hacer de ese tamaño, ¿no? Si ustedes se fijan, los países, en la mayoría de los países, ¿cuál es el país más grande en extensión en Latinoamérica? Brasil. Brasil. Y es el país que tiene el PIB más grande en Latinoamérica. ¿Cuál es el país más grande en Norteamérica? Estados Unidos. ¿No? Y eso, Canadá va por ahí, pero tiene el PIB más grande. China es uno de los países más grandes, es más grande en PIB también. Salvo algunas excepciones que lo van a ver ahorita, si el país es geográficamente más grande, tiene mayor posibilidad de tener un PIB más grande, ¿no? Por eso que veían al gordo en la primera caricatura, y ahora quizás entiendan, el gordo, no estoy gordo sí, pero no es sano, ¿no? Eso es lo que pasa con muchos países, puedes producir mucho, pero no sos sano económicamente, y es lo que vamos a ver ahorita. Esta es la lista oficial del Fondo Monetario Internacional en orden, ¿ya? Por país, de acuerdo a su PIB. Y obviamente, si ustedes ven, el más grande en tamaño es Estados Unidos, con el PIB más grande del mundo. Está la Unión Europea, no está en un ranking porque no es un país, obviamente es un grupo de países, ¿no? Le sigue China, el otro país gigante del mundo, hablando todavía territorialmente. Aquí empiezan algunas excepciones. Japón es un país chiquito y es el tercer país más grande del mundo en PIB, ¿no? Eso significa que este país, a pesar de ser pequeño, compite en tamaño con países que son 10 veces más grandes que él. Le sigue Alemania, Reino Unido, aquí está otro país gigante, India, es muy grande en extensión, y es el número 6. Yo los he marcado con estrellitas para que le pongan un poquito de atención a estos países principalmente. Siguen, bueno, Francia, Canadá, Corea del Sur, Rusia, Australia, todos países grandes, en la mayoría, salvo algunos. Aquí aparece en el puesto 3 el primer latino, Brasil, ¿no? Siendo tan grande, es el puesto 3. Otro país latino, México, ¿no? Y de ahí vienen los países europeos, pasan a este lado, a la otra fila, donde nos aparece Polonia, Suecia, Bélgica, todo lo que es Europa, empiezan los países también africanos, y aquí de 40 aparece Chile como el tercer país latinoamericano en el ranking, y Colombia, Colombia después de Brasil, si no me equivoco, el país más grande a nivel de extensión. Bajando la escala, aparece el otro país que es grande en extensión, que es Perú, sigue Ecuador, ¿no? Empiezan a aparecer otros países, aparece Costa Rica, que ahí toma la atención a Costa Rica, por su extensión es pequeñita, ¿no? Está en el puesto 77. Panamá, 81. Uruguay, más chiquito todavía, ¿no? 83. Y aquí aparecemos nosotros en el último, en el 2021, en el puesto 90. Es decir, en el tamaño PIB mundial, nosotros somos ranking 90.
Venezuela, que es más grande, inclusive creo que nosotros, está por abajo. Y Paraguay, que es más pequeñito que nosotros, está por más abajo. Eso hablando de la masa como PIB, como país, ¿ya? Ahora, si vamos por Latinoamérica, ¿ya? Fíjense como les decía, los países más grandes son los que tienen el PIB más grande y generalmente están arriba. La excepción aquí puede ser quizás Panamá, ¿no? Que Panamá es pequeño y está a la mitad. Y de ahí para abajo, fíjense, ¿no? Hay países que tienen el PIB en el ranking, son países chiquititos, salvo Venezuela que no tienen ni data, como les decía ya. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, antes de eso, este es un mapa de los crecimientos antes del COVID, donde se ve el crecimiento del mundo, los últimos años, vean aquí en la primera, cada PIB, o el mundo que crece 2.5, 3, 3.1, 3.1, ¿no? 3% del año pasado, eso significa. Las economías desarrolladas se refieren a los países ricos, ¿no? Si lo decimos más fácilmente, fíjense que crecen mucho menos, 1,7, 2, 2, 2, 0. ¿Por qué? Porque normalmente ellos tienen una economía estable, se mantienen estables en crecimiento. Estados Unidos tiene un crecimiento un poco más desordenado, Japón 0,9, 1, crece 1% al año Japón. Y sin embargo el puesto 3 es gigante, pero está estable económicamente, ¿no? Aquí vienen las economías emergentes que se llaman, que somos nosotros, digamos, en este caso como país, economías emergentes y en desarrollo, son dos categorías que hay ahí, 3.9, 4%, y vienen estos dos gigantes que son, son países que tienen que tomarle mucha atención en general, sobre todo inclusive en la parte veterinaria, China y la India, ¿no? China venía creciendo 6% anual, que es lo que significa que en 5 años crece un tercio de su tamaño. Fíjense, 6 por 4, en 4 años crece un cuarto, 25%. ¿Qué significa? Que en 12 años puede crecer al doble de la masa económica que tiene China, que es el país, uno de los países más grandes, ¿no? Y la India, crecimiento del 7, del 6, del 7, del 7. ¿Qué significa? 7 por 4, 28, que en 4 años crece un tercio, y en 3 por 4, y en 12 años va a crecer al doble, ¿ya? Estos son los países que es muy importante que los consideremos en la economía, primero por su crecimiento aceleradísimo, segundo, como van a ver más adelante, por la cantidad de población que tienen, que se estima que hasta el 2050, entre ellos dos y África, van a tener casi el 80% de la población del mundo, van a estar entre China, India y el África. Entonces, significa que son países muy importantes económicamente, ¿ya? Este es el crecimiento de nuestro país, 4, 5, 6, y después fuimos bajando en crecimiento los últimos años. Fíjense, el auge de nuestro crecimiento fue en 2013 y después empezamos a crecer 5, 4, 4, 3, 4, 2, 4, 2, 2, 8, y el año del COVID, como ya sabían, negativo, ¿no? Ahora, dentro de cada país, aquí ya tomen mi buena atención, hay una distribución diferente de la participación, y seguro han escuchado mucho, y eso también es importante que se entienda, los departamentos aportan en mayor o menor cantidad al PIB. Por eso es que Santa Cruz es un departamento tan importante, y no es por un tema político, es un tema económico, ¿ya? Santa Cruz viene a ser, fíjense ahora, y según esto es una data 2.19, si cerramos a 2.21, ya es el primer departamento del país en aporte al PIB. Es decir, en este caso, el 30% del PIB de Bolivia lo da Santa Cruz, ¿ya? El otro 30% lo da La Paz, ¿ya? Pero La Paz es gran parte de ese 30%, ¿por qué? ¿Qué se le ocurre? Porque es la capital de Estado. Porque es la capital del Estado. Es decir, todo el gasto público se genera en La Paz. Por eso que hace muchos años había esa pelea entre La Paz y Sucre, porque uno es la capital histórica, el otro es la capital política, y Sucre quería pedir de nuevo que vuelva la capital a Sucre. Y La Paz se negaba rotundamente porque es movimiento económico. El gasto público genera un movimiento impresionante en la economía. Acuérdense que en Brasil, ¿cuál es la capital de Brasil? Brasilia. Brasilia. ¿Alguien sabe cómo se creó Brasilia? Brasilia se formó porque decidieron poner la sede, o sea, es decir, toda la estructura del Estado lo pusieron en ese lugar y decidieron crearlo a Brasilia para que sea la capital del país. Es decir, Brasilia creció
solamente porque porque decidieron que ahí iba a ser la capital del país. No había, Brasilia era nada, no existía como país, o como ciudad, perdón. El proyecto de Brasil fue crear una ciudad capital económica, ¿no? Lo mismo pasa con La Paz. Entonces, la importancia que genera Santa Cruz, en este caso, al PIB, es por la cantidad de producción de bienes y servicios que tiene, ¿no? Si se corta, ¿no?, la producción en Santa Cruz, cae el 30% de nuestro PIB, si lo ven así, 30%, ¿ya? Y dentro de eso también es muy importante que se entienda, y por qué es tan importante en nuestro rubro como veterinarios, cuál es la distribución de los servicios y bienes en el país. En este caso, miren, la agropecuaria para el PIB da el 11% de la producción, ¿no? El petróleo crudo y gas natural 3%, minerales 5%, manufactura 11%, electricidad 2%. Fíjense, entonces, la mayor de las producciones o de los servicios, aquí también en la administración pública, 16%, es lo que le decía, por eso que está en La Paz. De los bienes y servicios no públicos, la agropecuaria actualmente, y ahora después del COVID con mayor razón, se ha vuelto el motor de la economía. Es decir, en otras palabras, Bolivia pasó de ser un país gasífero a ser un país agropecuario. Y dentro de eso, el veterinario como tal es un eslabón muy importante para la economía del país. Durante muchos años fue, antes del gas, que era Bolivia era un país, ¿alguien se acuerda? ¿Alguien sabe de historia? ¿Saben que Bolivia o Potosí, en este caso, fue la ciudad más importante del mundo a inicios del 1900, del mundo? Minería, doctor. De la minería. El Mutún todavía no ha sido explotado sino por el Cerro Rico de Potosí. El Cerro Rico de Potosí tenía la reserva de estaño y de plata más grande del mundo en esa época, descubierta obviamente. Se decía que en esa época la cantidad de estaño y plata que había podía construir un puente desde Bolivia hasta España, en la cantidad que había en fortuna. Obviamente Bolivia fue un país minero muchos años, se extrajo la mina y como es un recurso no renovable, se acabó, ¿no? Pasamos al gas, el gas igual se acaba. La agropecuaria, gracias a Dios, por el momento no se acaba porque estamos dentro del espejo de agua de Latinoamérica, entonces hay agua, hay espacio, hay vegetación, se puede producir carne y eso nos va a generar con los años una mayor importancia en el mundo. Pero actualmente somos un país agropecuario. Antes éramos gasíferos, antes éramos mineros, ¿no? Va cambiando de acuerdo a cuánto pesa el PIB en un país. Uy, eso es una minoría. Entonces, cuando se hace el crecimiento, fíjense acá en el puntero, este es el crecimiento PIB, digamos, de un año, 4%, en este caso Bolivia, y te muestra, generalmente en los resúmenes, cuáles son los factores que aportaron más al crecimiento del PIB, en orden. Y obviamente, como les decía, primero, agropecuaria, bancos, tercero, petróleo, cuarto, construcción, comunicaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y miren los minerales en negativo. ¿Por qué? Porque se fueron acabando con el tiempo. ¿Ya? Vamos a ver este videito, es cortito. Me avisan si ven y si se escucha. El Producto Interno Bruto de ¿Se Bolivia... escucha? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor, se escucha. El Producto Interno Bruto de Bolivia registró un crecimiento acumulado de 2,86% al tercer trimestre de 2019 respecto a similar periodo 2018. Las actividades económicas que presentaron mayor crecimiento al tercer trimestre de 2019 fueron agropecuaria con 7,25%, establecimientos financieros con 5,37%, otros servicios con 4,88%. Las que más incidieron, es decir, aquellas que más aportaron al crecimiento de 2,86% fueron la actividad agropecuaria, que incluye la agricultura, pecuaria, silvicultura, caza y pesca, que tuvo una incidencia de 0,95 puntos porcentuales, debido al buen desempeño de la caña de azúcar, soya en grano y arroz, así como la producción avícola y bovina.
De la misma forma, la actividad de establecimientos financieros incidió con 0,70 puntos porcentuales, gracias al impulso de la Ley de Servicios Financieros. Asimismo, la industria manufacturera incidió con 0,72 puntos porcentuales, destacando la producción de aceite de soya, carnes frescas y elaboradas, azúcar, cemento, urea, etanol, otros productos químicos principalmente. En cambio, la actividad de petróleo crudo y gas natural tuvo una incidencia negativa de 0,97 puntos porcentuales por la baja demanda de gas natural por parte de Argentina y Brasil. Para mayor información, visita nuestra página web. Bien, ¿alguna duda al respecto de eso? Ya, vamos a cerrar con esta parte. ¿Ven la pantalla de nuevo? Sí, doctor. Ya, ahora entonces, ya saben lo que es el PIB, que influye en el PIB es la producción de un país sin importar la distribución. Y es ahí donde entra el segundo indicador más importante de la macroeconomía, que se llama el PIB per cápita. ¿Qué se hace? Como los países son grandes, el PIB per cápita lo que hace es medir el tamaño de los bienes y servicios y dividirlo entre la cantidad de habitantes. Con eso yo voy a dar por lo menos un valor un poco más distribuido de lo que deberíamos tener cada uno como habitante. No sé si se acuerdan que hablaban cuando estaban en campaña política los innombrables, decían que cada boliviano tenía $4.000 en su bolsillo, ¿se acuerdan? ¿Alguien se acuerda o no? Sí, doctor. Sí. Era el Sí, PIB per doctor. cápita, ¿ya? Eso se refería, cuando decían que cada boliviano tiene $4.000 en su bolsillo, se refiere a este indicador que se llama PIB per cápita. Eso es bueno, eso es malo, ahorita lo vamos a ver, pero se refiere a la cantidad del PIB de un país dividido entre su población. Y eso determina por lo menos un valor más aproximado del nivel de vida que tienen los países. Cuando vemos el ranking, vemos que aparecen estos países con un PIB, como les mostré, muy alto: China, India, Brasil, Estados Unidos. Cuando yo veo el PIB nominal, el PIB per cápita, es decir, divido ya mi PIB entre mi población, vemos que aparecen otros países totalmente diferentes en el mapa. Y cuando ahí empieza a aparecer mucho Europa, Japón, Chile, Uruguay, Canadá, Australia y toda Europa casi que está de color azul, ¿ya? ¿Por qué? Ahora fíjense, el mismo ranking que les mostré antes, pero ya por un PIB per cápita. ¿Qué significa? Dividiendo el PIB de la gente, el PIB del país entre su población. A la izquierda ustedes van a ver el PIB per cápita y a la derecha lo que les mostré antes, que era el PIB normal, ¿no? Entonces, el país número 1 en PIB per cápita es Luxemburgo. Después sigue Suiza. Macao es una subregión de China, por si acaso. Por eso no está como ranking, porque es una subregión de un país. Fíjense la cantidad de países de Europa que están en el ranking de los primeros 20 países con mejor PIB per cápita en el mundo. Y fíjense cómo todos los países que veíamos grandes casi desaparecen. Estados Unidos baja, miren, del primero al octavo. Alemania baja hasta el 16avo. La India desaparece del mapa, ¿no? Francia baja, Brasil desaparece del mapa, Canadá baja, y países chiquititos, como ven aquí, se vuelven los primeros. ¿Por qué? Porque a pesar de ser economías chicas, tienen, tienen calidad económica y su gente tiene mejor bonanza económica a nivel general. Luxemburgo tiene $114.000 en el bolsillo, si lo quieren ver así, comparado con nosotros que tenemos 4, ¿no? Suiza con 82.000, Noruega con $81.000 por habitante en PIB per cápita. Si bajamos y vemos, todos estos países con estrellas son países con PIB muy chiquito, que más bien, ahora que lo veo distribuido por población, son países más eficientes económicamente. Y países como estos, como están marcados, son países muy grandes, pero que no están económicamente muy eficientes. Si yo veo Latinoamérica, fíjense el ranking, estaba Brasil como más grande, y fíjense que Brasil pasa al puesto 7º, si lo veo por PIB per cápita, ¿no? Fíjense cómo hay países pequeñitos que pasan de ser fíjense, ¿dónde está Panamá? Panamá estaba en el ranking 10, está de segundo. Uruguay estaba en el ranking en PIB, ¿dónde está Uruguay? 13, pasa a ser el número 1 en el mundo, en Latinoamérica. Entonces, los países más eficientes en su PIB, distribuido por su población, es Uruguay, Panamá, Chile, Costa Rica,
Y fíjense cómo los países grandes y no muy eficientes bajan. Brasil baja, México baja, Argentina debe bajar más todavía en este año, Colombia se baja, Venezuela ni hablar. Fíjense que a pesar de estar al medio en el PIB, casi desaparece aquí abajo porque la distribución con sus habitantes es muy mala, ¿no? Nosotros bajamos aquí, ¿no? Como ahí ven, los $3.600 que nos decían que teníamos en el bolsillo. Estamos en el puesto 15. ¿Ya? Entonces, como una referencia, el PIB per cápita, que es un dato ya que da una sensación de riqueza de los habitantes, tiene como top a Chile, Panamá, Uruguay en el puesto número 3. Esto hasta 2020. Con seguridad que este año Argentina va a caer más todavía, Venezuela va a caer más, Colombia va a caer de nuevo, Costa Rica va a subir de nuevo, ¿no? Por la noticia que ustedes ven, Brasil va a volver a caer, ¿no? Porque a pesar de ser economías muy grandes, no tienen capacidad eficiente de distribución de riqueza. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Se entiende? ¿Entendieron sobre lo que es PIB y PIB per cápita? Sí, doctor. Doctor, tengo una duda. ¿Sí? Si le restamos la deuda externa, doctor, ¿se puede restar la deuda externa en el PIB per cápita? Para saber real cuánto tenemos en nuestro bolsillo, digamos. Lo que en realidad no se puede, o sea, como el PIB por concepto de economía es el gasto público, la importación menos la exportación menos la importación, los servicios producidos y la deuda pública dentro del concepto de PIB no lo podemos sacar. Por eso lo que se hace para saber si estamos bien o mal, se le da un porcentaje a la deuda. Es decir, mi deuda pública se mide en dólares, millones de dólares y porcentaje de mi PIB. Mientras más alto es ese porcentaje, estoy más endeudado, si lo quieres ver así, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Si mi porcentaje es, vamos a un ejemplo, si yo tengo una deuda de 50% de mi PIB, es decir, la deuda externa es el 50% de mi PIB, significa que si yo tenía 4.000 en el bolsillo, 2.000 lo debo. Eso significa. Esa sería la traducción. No hay un indicador macroeconómico que te mida eso, pero lo puedes interpretar así. Venezuela ahorita está con 200% de deuda pública con respecto a su PIB. Significa que si Venezuela tiene, vamos a ver ahorita con cuánto estaba aquí Venezuela, para que lo entienda mejor. ¿Dónde está Venezuela? Aquí está. Venezuela estaba con $2.500 de PIB per cápita. Significa que si Venezuela tiene $2.500 en su bolsillo, debe 5.000. Esa es la relación, ¿no? Argentina actualmente tiene el 100% de su deuda externa con relación a su PIB. Significa que si Argentina tiene $9.000 por bolsillo, por persona, los debe los 9.000 al exterior, ¿no? Así de mal andamos. Lo que se pide, el Fondo Monetario recomienda, es que la deuda externa nunca sobrepase el 40% del PIB. Nosotros hace muchos años estábamos con 25, 28, 25, 28, 25, 28, y ahora nos disparamos. Estábamos cerca del 30 antes de la pandemia, pero todos los países que estamos en vía de desarrollo, todos, sin duda, nos hemos endeudado, ¿no? ¿Se acuerdan? Por eso, ahora quizás entiendan, el video de la anterior semana decía cómo ayudar a salir a los países y decía con donación de deuda, ¿se acuerdan? Se refería a eso, a que los países ahora tienen que reunirse en los platudos y decir, a ver, perdonémosle un poquito a Venezuela, perdonémosle un poquito a Bolivia, perdonémosle a Argentina, perdonémosle a esto, ya me deben menos, bajen, pero restituyan su economía, porque de nada sirve que nos perdonen la deuda porque nos vamos a endeudar a otro lado y estamos en la misma. Pero es parte de las políticas de los países de los G5, G8, es establecer, junto con el Fondo Monetario Internacional, se llaman los planes de condonación de deuda, o lo que ha pasado ahora con las deudas, diferimiento. Si debería hasta el 2050, bueno, te lo voto hasta el 2080, digamos, y me lo pagas después, pero me lo pagas. Son formas que pueden ayudar a que los países no entren en la deuda, porque si yo dejo de pagar la deuda externa, me dejan de prestar. Y al momento que yo no tengo de dónde conseguir plata y mi país no está generando, es como pasó con Venezuela, se van en picada, porque no hay inversión interna, nadie te quiere prestar, te quedas sin plata, imprimís billetes porque no hay de dónde y ahí se van a la ruina. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, doctor. Bien. ¿Alguna duda más, chicos? Bien. Así estamos. Mañana seguimos y charlamos un poquito más de otra cosa, ¿ya?
Le encargo los trabajos, mándemelo por foto. y Disculpe, mañana doctor, nos vemos. ¿la tomó lista? No, yo ya la tomé la lista con screen. Ah, ya, doctor, gracias. Sí, para ganar tiempo, si no se toma mucho tiempo tomando. Yo le saco los screens, así que... Y los que están con pantalla apagada tienen menos asistencia, así que ya salgo para mañana. Menos punto. Mira cómo aparecen todingo, mira. Mira cómo aparecen todingo. Le voy a dar puntos extra a lo que tengo en cámara, creo que va a ser la única forma. Miren, de repente se mejoró el internet en todos lados. Ya, chicos. Nos vemos mañana entonces, 6:20 arrancamos, ¿no? Gracias. Doctor. Hasta luego. Hola, doctor. Hasta mañana. Chao, Hasta chao. luego. Chao, chao, doctor.